gustazo estar acá, un placer. Discúlpenme por la voz, ya les expliqué lo comento, pero saben que anda, ¿no?, circulando ahí un vete, ¿no?, un bicherío importante en esta época y estamos todos tocados, ¿no? Así que bueno, estoy medio carraspeado, iré tomando agua, pero he llegado medianamente digno a poder hablar, que fueron unos días complicados, pero la invitación me resultó por demás importante, interesante. Estoy muy agradecido, para mí es un placer estar acá otra vez. Una facultad que quiero mucho. Yo le comentaba a la decana ahora hace un momento, allá por el 2011, con la gente del Departamento de Geografía, el equipo particularmente de Geografía Humana, llevamos a cabo las primeras experiencias de espacios de formación integral, y fue la verdad una experiencia fantástica. Publicamos un libro en el espacio interdisciplinario sobre lo que hicimos. Había un grupo muy lindo de estudiantes conocidos como el grupo de carto social, no sé si alguien escuchó hablar por esta famosa técnica de las cartografías sociales que por aquella época habían como entrado en auge. Y bueno, como antropólogos siempre tenemos esa cuestión, ¿no?, de querer que nada del humano nos es ajeno, y como decía un colega, Dumont, estar en esa interfase, ¿no?, ser la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades, nos ubica en ese intersticio que bueno, que nos sentimos parte de esta casa también, ¿no?, al mismo tiempo que no, estamos en esa transversalidad. Recordemos que históricamente humanidades y ciencias eran una sola institución, ¿no? Todo eso está de fondo acá, ¿no? Y también tiene un poco que ver, bastante que ver, con lo que recién el corrector planteaba. Javier abrió la caja de Pandora antes que yo la pusiera acá, porque efectivamente todo lo que muy sucintamente puso sobre la mesa es para mí parte de esta primera, ¿no?, cuestión de la conferencia, que son las consideraciones preliminares, digamos así, el contexto, ¿no?, en el que estamos, que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? También, vieron, tiene que ver con cuestiones generacionales, con procesos histórico-institucionales en los cuales estamos inmersos local, regional e internacionalmente, ¿no? Yo creo que esta apuesta de la integralidad de nuestra universidad realmente es muy importante. Es muy importante porque es una especie de caja de resonancia de muchas cuestiones que tienen que ver con un horizonte contemporáneo de problemáticas que hacen a la producción de conocimiento, el lugar, ¿no?, de la academia, de las universidades en la sociedad, todo lo que Javier traía, y que particularmente en el ámbito de la producción de conocimiento científico son problemáticas que vienen arrastrándose, recoge la cuestión de la integralidad, problemáticas que vienen planteándose en el mundo occidental y en el planeta, por lo menos en los últimos 50 años, ¿no? Es como una manera que tenemos de plantearnos desde la Universidad de la República problemáticas de alcance global y que afectan al paradigma, ¿no?, a nuestra gran cosmovisión que tenemos en la civilización occidental y desde la globalización que ha llegado a todo el planeta. Por eso yo le doy esa envergadura a esto, digamos. Me parece que es importante contextualizarlo de esa manera. Y que se haya llegado a hacer una jornada en esta facultad no es menor, es decir, la cuestión de la ciencia, ¿no?, del conocimiento científico en cuanto tal, en este marco de problemas, es especialmente sensible. Particularmente he venido trabajando en esa articulación de lo antropológico con lo filosófico, muy vinculado. Empecé trabajando, dando clase en epistemología, en filosofía de la ciencia. Para mí es una temática fascinante. Después, cuando salió la cuestión de tener que elegir un cargo por la dedicación total, vieron cómo es, si antropología o filosofía, ahí se me planteó una disyuntiva. Fui por el lado cientificista, ¿no? Fui por el lado de tener la posibilidad de experimentar investigaciones de campo, ¿vieron? Pero no dejar lo otro, para nada. ¿Por qué? Porque creo en la retroalimentación
en ese diálogo interdisciplinario que es fundamental. Y efectivamente, todas estas temáticas tienen al conocimiento científico como el modelo de conocimiento por excelencia. Que se haga entonces una jornada, se traigan estos temas, en donde se produce conocimiento científico en el sentido más genuino del término, me parece muy importante, ¿no? Va a ser un gran aporte para toda la Universidad de la República, que efectivamente, Facultad de Ciencias, abra las puertas a esto, ¿no? De alguna manera habilite estos debates, esta dimensión de problemas, y a partir de ahora, ¿no es verdad? Bueno, eso de alguna manera genere más resonancias en esa caja de resonancias, como les comentaba yo, que es la integralidad como concepción en general, ¿no? Yo participé por el 2010 por ahí en unos primeros seminarios que se hicieron, fueron en el Apex, ¿no? En la casona que tiene ahí el Apex, la capilla creo que le llaman, ¿verdad? Vieron en dónde fue hecho, ¿no? En el programa de aprendizaje y extensión, Apex, en el Cerro, cuando se empezó a pensar sobre todo esto de la integralidad, y se armó una mesa particular sobre las cuestiones epistemológicas que estaban en juego, y ahí tuve el placer de estar junto con Judith Schutz, que la verdad que aprendí muchísimo con ella en muchos trabajos conjuntos en la CSIC, en la Comisión Sectorial de Investigación Científica, promoviendo toda esta cuestión, y ahí planteamos como las primeras ideas que tenían que ver con esto de en qué atañe el conocimiento, la manera de pensar cómo conocemos esta cuestión de la integralidad, ¿no? Ya pasaron años, ¿no? Estamos hablando de 12 años, ¿vieron? Y han sucedido muchas cosas, han habido, ¿no? Propuestas de reformas universitarias, sostenidas desde esto, nuevos rectorados, idas y vueltas, y bueno, lo que decía recién también el prorector, un nuevo estatuto de personal docente donde se recoge mucho de esta discusión, que no se salga, que se mantiene abierta, como bien él planteó, porque las cosas no se cierran de una vez para siempre, la curricularización de la extensión, en fin, todas esas cosas que muy bien también en la jornada he visto que las mesas que se han propuesto tienen que ver con esas dimensiones que son las que las podemos tomar para definir ese horizonte en el que nos encontramos, ¿no? Y bueno, en ese sentido entonces yo les traigo esto, que tiene un título muy tentador, es una guiñada, no sé si algunos lo conocen, otros no, pero que tiene que ver con un trabajo que ya está cumpliendo también 22 años, 23 años, que es la publicación de un texto muy importante de Bruno Latour, llamado La esperanza de Pandora, ¿no verdad? Pandora's Hope, ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. Fue publicado en Harvard en 1999, en el marco de lo que podemos llamar, ¿no?, los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, ese ámbito del CTS, y habilitando unas corrientes de pensamiento que hoy en día, con este paso del tiempo, son de las más influyentes para pensar este tipo de cosas, ¿no? Muy atacado, muy cuestionado, ¿no? Porque, bueno, como siempre pasa en la historia del pensamiento occidental, ciertos cánones, que a eso refería el prorector desde el campo del arte, ¿no? La academia como modelo, en el arte clásico eso es muy importante, los cánones, ¿verdad? El canon, tocar el canon no es así nomás, y tocar el canon del conocimiento científico es meterse con la estructura de la sociedad occidental, nada más ni nada menos, porque ahí se articula desde el Renacimiento hasta acá, ¿no?, la relación sociedad, mercado, capitalismo, economía, Estado, los arreglos más o menos que se hicieron con la religión. Recuerden que hubo gente que fue quemada viva por estos temas, no nos olvidemos de eso. Un proceso largo y difícil de reajuste del poder, ¿verdad? Y Latour venía a plantear algo que históricamente, ¿no?, es tildado, cuando pasan estas cosas, de la gran herejía del pensamiento epistemológico clásico, ¿no? Relativista. Eso es un relativista,
Es decir, pones a discutir la propia idea de que existe una realidad objetiva. Y eso desencadenó, imagínense, discusiones, diríamos chorros de tinta, bueno, ahora diríamos, ¿no? Gigas y gigas de información, ¿no? Hasta hoy en día, pero si lo vemos bien, en realidad fue ayer, ¿no? Es muy poco el tiempo que ha pasado. Y no es el único para nada, por supuesto tiene que ver con muchas otras corrientes de pensamiento y demás, pero que me parecía que sintetizaba muy bien esta expresión, por lo que tiene que ver con este mito de la caja de Pandora, ¿no? De Pandora y lo que implicaba esa caja y la relación entre la mitología y el conocimiento, ¿no? A la postre científico objetivo, pero que viene de esta concepción griega de la episteme, ¿no? De un conocimiento veraz, que de alguna manera, en su visión platónica, se opone a la doxa, a la opinión, a la mera opinión, al bolicheo, diríamos acá, ¿no? A mí me parece tal cosa, pero tal otra, pero ¿en qué te basas? ¿En qué te estás sustentando? ¿En qué te fundamenta? Ahí viene toda esa discusión sobre qué entendemos por el conocimiento, ¿no? Si recuerdan más o menos, bueno, no nos vamos a meter en eso ahora, pero es muy interesante, ¿no? Siempre en nuestra civilización y en otras también, las mujeres terminan siendo las responsables de los peores males, ¿no? Y que tienen que ver, como pasa en la tradición bíblica, como pasa con Pandora, con el conocimiento, con atreverse justamente a querer dejar, digamos, dar vía al deseo del conocimiento, como pasa, ¿no, verdad?, con Eva, ¿verdad?, y la famosa fruta prohibida. Pasa igual en ese sentido, ¿no? Animarse a abrir esa caja que estaba llena de todos los males para la humanidad, y cuando la va a cerrar solo queda la última, que es la esperanza, que era el único bien que los dioses habían puesto ahí. ¿Y por qué la Tour va a traer eso? Porque justamente cuando abrimos la caja de Pandora, cuando realmente nos animamos a discutir en profundidad sobre cómo es que estamos vinculándonos con la naturaleza, cuál es nuestro lugar en el universo, cómo afectamos con nuestras prácticas esas cosas, cómo esto funciona a nivel social, cómo son las relaciones de poder en relación al saber. Otros pensadores han trabajado mucho sobre esto. Bueno, nos queda la esperanza, ¿no? La esperanza de que trabajando de una manera, como decía recién el prorector, rigurosa, constante, consecuente, dándonos espacios para discutir, para tratar de llegar a los acuerdos transitorios que podamos, con mucha dificultad y demás, tener la esperanza de que vamos a ir siempre hacia un mejor lugar que en el que estamos ahora. También en este contexto que él se plantea, esto es el contexto donde ya la crisis ecológica es un hecho irrefutable, ¿no? También algo que en estos últimos años, estas últimas décadas, ha avanzado de manera fundamental. Entonces todo eso está en juego cuando hablamos entonces de esto, y yo creo que desde nuestra Universidad de la República nosotros damos lugar a estas cuestiones de una manera, me parece a mí, muy interesante desde la integralidad, lo que llamamos la integralidad, que cuando tenemos que salir tenemos que traducirlo, hay que explicar qué entendemos por integralidad, ¿vieron? Porque claro, nosotros ya lo tenemos incorporado, pero otra gente no sabe lo que es eso, ¿no? A lo sumo, bueno, por eso yo lo puse como subtítulo en clave integral, para que un poco se pueda entender, ¿no? Eso es lo que está en juego entonces, creo, ¿no? Muchas cosas en lo que tiene que ver con esto de abrir la caja de Pandora, y en esto que resulta impostergable, en lo que también estos pensadores han llamado el antropoceno, ¿no? Una etapa de la evolución de la humanidad donde ya los efectos de nuestras prácticas son tan grandes que están marcando esa etapa evolutiva. El planeta ya es otro por nuestros efectos, antropoceno, ¿no? ¿Verdad? Y como les comentaba, hay diferentes tendencias teóricas, perspectivas y demás que confluyen en esto, algunas más abiertas, otras más cerradas, pero bueno, segunda parte, ¿no? Una ciencia con conciencia. Ese es un término que utiliza Edgar Morin, un pensador muy interesante, francés también, está vivo todavía, lo tenemos entre nosotros,
con 100 años, creo que cumplió el otro día 101, ¿no? Lúcido, increíble, una conferencia está dando todavía fantástica, ¿no? Sobre todos estos temas, y va por este camino, ¿verdad? La tradición epistemológica clásica, ¿no? Más concentrada en el campo estrictamente filosófico, los conocidos como los autores del Círculo de Viena, en fin, hay cuestiones ahí que uno podría hablar muchísimo, pero en estos tiempos de entreguerras mundiales y demás, trataron de defender un lugar de la ciencia, digámoslo así, irreflexivo, ¿no? Donde el científico pudiera trabajar libremente en base a la convicción de que ese conocimiento que producía era objetivo por sí mismo, que podía confiar en los instrumentos que usaba, ¿no? En un lenguaje puro, abstracto, matemático, lógico, que naturalmente le iba a conducir a la verdad, ¿no? ¿Verdad? Esto implicaba eso, ¿no? Una visión, digámoslo así, irreflexiva, donde no hacía falta elaborar una reflexión, un pliegue que se pregunta sobre las cosas que está haciendo, sino que podía andar tranquilamente, ¿no? Después hay toda una discusión a partir de los años 60, como pasa en la cultura occidental en general y en el mundo, de crisis de ese relato, y ahí viene la nueva filosofía de la ciencia, como se la conoce, discutiendo todo esto, y de alguna manera poniendo a la ciencia, digamos, bajándola del pedestal, volviendo a conectarla con lo vivo, con lo social, con lo natural, con los procesos concretos de la vida real. Hasta el momento se quería, digamos así, hacer una filosofía de la ciencia solamente reducida a la forma lógica de las teorías, ¿no? Como si pensar solo en eso alcanzara la forma perfecta que tiene que tener la teoría. Y a lo sumo esta relación con los instrumentos, que te permiten elaborar un método capaz de llevarte a eso, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí sí, ¿no? Comunidad científica, poder, sociedad, en fin, incluso la verdad como tal, se parte en pedazos, aparecen verdades en plural, transitorias, la importancia de entender el conocimiento como algo situado, contextual, incluso el propio conocimiento científico. Y ahí las dos bibliotecas, la de estos filósofos que piensan sobre la ciencia y quieren de alguna manera brindar insumos ajenos, externos, no quieren ser como los abogados del científico, ¿no, verdad? O como decía Karl Popper, el policía del científico, y ir diciendo, esto está bien, esto está mal, anda por ahí. Y la otra biblioteca de los propios científicos reflexionando sobre su quehacer, las ciencias de la ciencia, como se le conoce, bueno, empiezan a encontrarse. Y ese es el panorama en el que estamos ahora, ¿no? No se trata entonces de, para nada, desprestigiar o desvalorizar el rol que tienen las ciencias naturales exactas particularmente, sino que justamente de lo que se trata es de enriquecerla al ponerla en conexión con todos estos temas, ¿no? Y sacarla, digamos, de, como en muchos casos se sigue incluso aún sosteniendo, mantenerla en esa especie de círculo esotérico, ¿no, verdad? Como se plantea, de conocimiento de expertos, en el cual solo pueden hablar y opinar los especializados en eso. Una ciencia con conciencia entonces va por ese camino, ¿no? Como les decía, pertinencia, especificidad, especialización, pero no ultra especialización. Esa es la discusión, ¿verdad?, que hay ahí de fondo. Y un poco lo que planteaba también Javier hoy, ¿no? Esta discusión sobre lo conservador que puede ser o lo revolucionario también está presente, ¿no? Y bueno, hay un pensador muy interesante, un sociólogo, que ha elaborado mucho sociología de la ciencia, esas ciencias de la ciencia. Pierre Bourdieu planteaba, justamente siguiendo el desarrollo del vínculo entre ciencia y tecnología, él plantea que es muy interesante, digamos, algo así como un camino en el que vamos, en el cual vamos como generando una especie de revolución permanente en el desarrollo del conocimiento.
ni puramente ortodoxos ni puramente heterodoxos, plantea él, ¿no? Y hace un análisis muy interesante ahí de incluso el vínculo del científico con su campo, cómo se posiciona, qué estrategia toma a nivel profesional, ¿no? Para conseguir sus beneficios y hacer su carrera y demás. Es muy interesante el análisis que hace. Y ahí llega esta idea, ¿no?, de una revolución permanente, como un dinamismo que nos permite de alguna manera superar la propia dicotomía, de decir, ¿qué hago? ¿Repito las teorías que ya existen o las rompo todas? No, no es ni una cosa ni la otra, porque tampoco en sí la pregunta es esa, sino hay cosas que se mantienen, hay cosas que perduran, como se dice, ¿no?, milenariamente estamos sobre hombros de gigantes, nos preceden miles de años de trabajo y es riquísimo y valorable, y esa tradición la tenemos que honrar, efectivamente, y al mismo tiempo hay que transformar, hay que cambiar, hay que seguir generando cosas nuevas, porque efectivamente el devenir es eso, la revolución permanente. Y la integralidad, yo creo, otra vez, y los temas que acá se trabajan, van en esta misma dirección, ¿no? Porque estas interrelaciones que se generan fomentan esa mirada de una revolución constante, ¿no?, de los conocimientos. Ahí hay una cuestión más de fondo que a mí me ha interesado mucho desde el principio, ¿vieron?, que tiene que ver con cómo concebimos a la teoría en cuanto tal. Nos podemos meter con eso mucho, ¿no? Pero más que nada eso, ¿no?, ese gran paradigma al que nos referíamos antes, ¿no? Podemos identificarlo con la filosofía clásica griega, platónica, ¿no?, de ese mundo de las ideas, de esos primeros epistemólogos, ¿no?, que veían la forma lógica de la teoría en sí misma. Sacarla de ahí, ponerla en la práctica, entender a la teoría como un producto de las prácticas, ¿no, verdad? Entender a la teoría como una práctica entre las prácticas, una práctica de articular prácticas. Esas prácticas son acontecimientos de producción de conocimiento, experimentos, observaciones, testeos, etcétera, 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 ¿no? La teoría no deja de ser entonces algo factual, ¿no?, pero que se deriva de ello, se desprende y genera cosas que trascienden el mero acontecimiento, pero no dejan de ser producto de los acontecimientos. Eso me ha dado a tratar de pensar también entonces cómo es el vínculo entre la teoría, la metodología, las técnicas de investigación, ¿no?, que no es un tema menor. Hay otro gran pensador más conocido en el área social, en la filosofía, que en unas discusiones que tienen Michel Foucault y Gilles Deleuze, unas discusiones que tienen en el contexto del Mayo francés, ¿no?, vuelvo a esa época, plantean esta idea que quedó como un leitmotiv, ¿no? La teoría es una caja de herramientas. No sé si la habrán escuchado alguna vez, ¿no?, esa concepción. Bueno, pero ¿qué quiere decir que la teoría es una caja de herramientas? ¿Cómo concebir a la caja de herramientas, ¿no? ¿De qué están hablando? ¿Es una metáfora y, bueno, traslada imágenes, o hay algo ahí que podamos definir en términos más concretos de la producción de conocimiento? Y bien, en ese sentido, a mí me parece muy interesante ir al cálculo diferencial, ¿no? Y de ahí tomar esta idea del tema del cálculo diferencial y entender las relaciones de teoría, métodos y técnicas como las relaciones de una función primitiva y sus derivadas. Esto lo publiqué hace muchos años ya, se llama así, ¿no, verdad? Teoría y producción de subjetividad. ¿Qué es una caja de herramientas? Lo publicamos en un libro con Jorge Rasner y otros compañeros más. Ciencia, conocimiento y subjetividad del 2008. ¿Y por qué les traigo esto acá? Por esta idea, ¿no?, de concebir las cosas así, de alguna manera nos puede salvar, o puede ser un antídoto a ese instrumentalismo, a esa idea de que el método es algo aislado, ¿no?, el método cartesiano, ¿no?, es algo aislado y yo confío en el instrumento que tengo y con eso ya voy a alcanzar las cosas. O que la teoría también es algo abstracto y puede ser universal y generalizable sin importar qué método o instrumento yo use y la aplicación concreta
de ese instrumental en el momento en que se trate. No, está todo envuelto, la verdad, y a partir de la técnica que yo tenga, la metodología que la cobija, la teoría que yo voy a poder generar a partir de esa producción de esos datos. Y ahí vuelvo a lo de Bruno Latour, que tanto le costó, no con Pandora, sino unos años atrás, a fines de los años 70, en La vida en el laboratorio, ¿no, verdad? La producción de los hechos científicos. Un antropólogo metido en un laboratorio de ciencias, ¿no? Y estudiando el científico como quien estudia a una cultura tribal. Año 1978, fue también una explosión, imagínense, ¿no? No, los datos se producen, se construyen, no están dados. El nombre mismo de dato es confuso, no está dado, no está ahí para recogerlo como la manzana, ¿no? Sino que es fruto del vínculo entre el científico y esos elementos naturales que convoca y al que le hace preguntas, lo está interpelando, es un diálogo que se establece, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, lo que en epistemología llamamos el instrumentalismo es un peligro importante, ¿no? Que hay que siempre cuidarse de no caer en eso, confiar en el instrumento, ¿no? Entregar toda nuestra fe, ¿no? Ahí vos vieron, perdemos la objetividad completamente, ¿no? La fe completa en el instrumento. No, eso en realidad es circunstancial, es finito, determina el campo de posibilidades de lo que yo puedo explorar, ¿vieron? Y así como se deriva, también se integra, ¿no? En un sentido y en el otro. Teorías, métodos y técnicas vienen vinculadas en ese sentido. Esto, como les comentaba, ¿no? De alguna manera desustancializa esa ciencia con mayúsculas, la ciencia. Ese es el tema, ¿no? Que más allá de los propios científicos, y eso es lo interesante, el resto de la sociedad es la que insiste en poner a ese Dios ahí arriba. Y lo digo además porque lo sufrimos más, aunque a ustedes les parezca mentira, en las ciencias humanas y sociales, que son esas paradojas que se dan, ¿no? Cuando surgen las ciencias humanas y sociales en el siglo XIX, van apareciendo en el contexto anglo-franco-germano, ¿no? Toman una imagen de las ciencias naturales de su época y la idea de objetividad y demás, pero se quedan con esa imagen, no van acompañando el desarrollo de las ciencias naturales exactas. Va a ser mucho tiempo después que la termodinámica, la cuántica, ¿no verdad?, etcétera, etcétera, empiezan a ser consideradas desde las ciencias humanas y sociales, muchas décadas después. Y exprofeso de ser acusados y acusadas, aquellos y aquellas que lo traen, otra vez de estar cometiendo una traición y de estar extrapolando términos de un campo al otro, ¿vieron? Y abusando entonces de las metáforas. Y queda esa imagen de fondo, ¿no? Que es esa imagen del prestigio, de la verdad absoluta, de la certeza radical de la episteme occidental clásica, cartesiana, de la modernidad, esa que logra llegar a un acuerdo entre ciencia, religión, capitalismo incipiente, siglo XV, XVI. ¿Cómo que quedamos ahí? Mientras que los propios cientistas naturales siguen avanzando. ¿Qué pasó, no? Y esas cosas pasan y se generan aduanas que no permiten el flujo y el paso de un lado al otro con tanta facilidad. Sincronizar, ¿no? Acompasar los saberes, me imagino que con Marenka después lo verán, ¿no? En esta cuestión de la interdisciplinariedad y otro tipo de vínculos entre los saberes, es también sumamente importante. Y la integralidad también, por eso está esa conferencia de cierre, también se apoya en esto, en este problema en particular. 3, abriendo la caja de Pandora, ¿no? ¿Qué implica todo esto que estamos hablando, ¿no? Bien, por un lado, como les comentaba, tratar de superar esta dicotomía
tan grande que ha estructurado como tantas dicotomías el pensamiento occidental, ¿no? Particularmente en los campos epistemológicos, lo que se entendía como racionalistas de un lado, relativistas del otro, ¿no? Como que los que eran dogmáticos creían en una verdad absoluta en el dato ya generado, eran los verdaderos racionales, y los otros son herejes porque relativizan la existencia de todo. No solo epistemológico, de la producción de conocimiento, sino también ontológico, la propia existencia de los seres y los entes que pueblan el universo. Relativismo ontológico de fondo, ¿no? Se puede superar esta dicotomía, se está superando de hecho, yo creo que se está haciendo, y hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Y estas apuestas como las de la integralidad en la UDELAR apuntan en ese sentido. ¿Qué pasa entonces cuando nos lanzamos, cuando queda abierta la caja de Pandora, cuando todas las certezas son puestas en duda? En ese sentido, nos animamos, no tenemos miedo, no tenemos más miedo. Nos animamos incluso más allá de que querramos, ¿no? Porque la realidad explotó, estalló, ¿no? Y nos exige a nosotros tener un pensamiento complejo frente a ello. Ya no podemos quedarnos en lo lineal, en lo simple, ¿no? Bueno, trabajar estas reconstrucciones racionales de los descubrimientos, digámoslo así, ¿no? Otra famosa dicotomía de esta tradición epistemológica es entre lo que se llamaba contextos de descubrimiento y contextos de justificación, ¿no? Otra vez, justificación de la teoría, del conocimiento que se generó en ese mundo de las ideas, ¿no? Y ahí todo pasaba por la forma lógica de los enunciados, armar una buena hipótesis, una buena conjetura, ¿no? Que los elementos de la teoría fueran coherentes entre sí, todos esos temas, ¿no? Y los descubrimientos, eso no se sabe mucho cómo se da, casi como si sos instrumentalista es casi un cálculo automático, aplicás un instrumento, ¿no? Y te dan el resultado de la operación. Termodinámica, cuántica, teoría de la relatividad empiezan a mostrar que las cosas no son así, ya hace más de un siglo, ¿no? Y ahí esos propios científicos empiezan a elaborar un pensamiento nuevo, muy interesante, que afecta a esto. Pero queda, como les comentaba antes, reducido a la órbita de ellos. Ni siquiera esos otros epistemólogos lo incluyen en sus reflexiones. Quieren sostener todavía esa visión, ese paradigma que empezaba a caerse. Hoy en día, como les comentó, ya sabemos que las cosas tienen que ir por este lado. Y entonces podernos meter en esta cuestión de cómo se hacen los descubrimientos, cómo es meternos en la cuestión justamente de cómo se crea conocimiento, ¿no? Y de ahí es que viene el subtítulo que yo les planteaba, ¿verdad? Sobre la co-creación de conocimiento en clave integral. Hay muchas entradas que le podemos dar a este tema, ¿no? Pero yo creo que entrarle por este lado de la co-creación de conocimiento puede darnos como una llave interesante, porque va a uno de los puntos más sensibles de la cuestión, a la creación, a la producción de conocimiento. Y el hecho de que se pueda hacer junto con otros que no son científicos, ¿no? La co-creación nos interpela con más fuerza, digámoslo así, o es una de las maneras de plantear esto que nos ayuda a poner en discusión todo esto de una manera más rica y más radical, si ustedes quieren, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y en ese sentido, lo que tradicionalmente se entendía como la psicología de la creación, que quedaba como en manos, no se sabe de quién, era casi algo mágico, las ideas venían como, ¿no? Casi solas. No, se trata justamente de todo esto que la integralidad nos está pidiendo que pongamos a jugar, ¿no? Yo les digo esto porque me acuerdo de discusiones, hay un famoso debate epistemológico entre esas dos generaciones que decíamos hoy, la anterior a los años 60 y la generación de los años 60, para decirlo rápido, se lo conoce como el debate Popper-Kuhn, ¿no? Entre Karl Popper y Thomas Kuhn, donde ahí aparece muchísimo de todo esto que estamos hablando. Son dos ponencias confrontadas, ¿no? Y es interesante porque la nueva generación a veces parece más dogmática que la anterior. En algunos puntos
El otro señor, el Sir Karl Popper, ¿no? Sir, parece mucho más revolucionario, alguien además totalmente, ¿no? Afín con el capitalismo, diciendo que el capitalismo es el mejor de los mundos posibles, apoyando dictaduras en Latinoamérica después. Alguien, ¿no? Fundador del neoliberalismo, junto a economistas y demás, ¿no? De la gente de Davos y todo eso, entendiendo la ciencia en ese rol, pero entendiendo esta cuestión de la revolución y la necesidad de romper dogmas, ¿no? ¿Verdad? Como algo fundamental, ¿no? Kuhn de su parte no instala esta idea de los paradigmas científicos, de que cada época, cada contexto tiene su cosmovisión y hay que entender la teoría y la propia práctica científica en ese contexto, pero como corolario, cada contexto no se traduce con el otro, está como cerrado en mundos aparte, ¿no? Y no hay acumulación posible, hay inconmensurabilidad, dice él, no hay traducción, no se entiende. Lo que Copérnico decía no lo podemos llegar a entender. Y él no nos entendería nada. ¿Es tan así? ¿Está todo tan aislado? ¿O hay cosas que atraviesan, ¿no? Y podemos generar esto? Antropológicamente, se imaginan ustedes, es un tema central. Esto lo trabajamos los antropólogos siempre. El vínculo entre las culturas, ¿no? También en este caso las culturas científicas. Y hay procesos de traducción, hay pérdidas, es verdad, no todo se puede traducir. Hay generación de cosas nuevas, culturas híbridas. Hay toda una dinámica, una lógica de composición que no se queda en blanco y negro, ¿la verdad? Y es muy interesante porque en ese sentido, como les comentaba, ¿no? Parece que los descubrimientos se dieran por arte de magia y no se dan por arte de magia. Hay que buscarlos, hay que propiciarlos, hay que tratar de ser rigurosamente creativos y creativamente rigurosos. Es decir, buscar rigurosamente siempre donde podemos fomentar, dar espacio para la creatividad, y para eso hay que ser creativamente rigurosos al mismo tiempo, porque tampoco se trata, ¿no?, de hacerlo de cualquier forma. Comprender nuestro involucramiento en los procesos y los efectos de nuestras prácticas parece como algo también básico, ¿no?, que uno puede entenderlo como la visión ético-política que tenemos que tener de base en tanto productores de conocimiento, que eso habló también el prorector antes, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero ¿qué pasa desde estas visiones? Que hay algo más radical todavía en esto de abrir la caja de Pandora, ¿no? Que esto también nos hace incluso romper la dicotomía entre naturaleza y sociedad. ¿Qué entendemos por lo natural? ¿Qué entendemos por lo artificial? ¿Qué separa las ciencias naturales de un lado y las ciencias humanas y sociales del otro? No son cosas estancas. Tienen que ver con procesos históricos, políticos, y capaz que en un futuro cambian. Eso es importante, verlo desde ese relativismo. ¿Por qué? Porque nos permite, bueno, experimentar de manera más interesante, ¿no? Todas estas cuestiones que yo les estoy planteando y estoy tratando de ir controlando el tiempo, voy bien, a mí me parece importante plantearlas también desde la conexión con el deseo, no hacerlo, digamos, desde una visión normativa, porque es volver a esa vieja epistemología, ¿no? El cientista tiene que, a mí no me gusta verlo así, no me gusta que me lo hagan a mí y no me gusta hacérselo a los demás. No, es decir, y vuelvo a lo que hablaba antes, ¿no? Desde la experiencia etnográfica del trabajo antropológico con las diferentes culturas y demás, ¿no? Tanto de otros países como nuestro propio país, porque se multiplica esto en todas las escalas, ¿verdad? Comprender, buscar que uno sea comprendido, buscar un diálogo fructífero, no puede hacerse desde una visión vertical, jerárquica, donde uno le dice al otro lo que tiene ese otro que hacer. No me parece una actitud ética válida. No ha funcionado, ¿no?, por lo menos en ese vínculo filosofía de la ciencia-ciencia. Los cientistas han trabajado por su cuenta y dicho, escriban lo que quieran, nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Y para qué sirve en ese sentido, no? Es muy distinto hacer filosofía dialogando con la ciencia
y ahí se enriquecen mutuamente. Eso es lo rico, ¿no? Y eso implica entender qué motiva, qué mueve a ese que se dedica, como decía el prorector, que vive para eso, que sueña, que piensa, que siente, porque realmente nosotros estamos metidos en lo que estamos metidos porque nos fascina, ¿no? Es una forma de vida. Entonces es importante verlo desde ahí, desde el deseo, el goce de producir conocimiento científico. Desde ahí yo creo que hay que hacerse la pregunta. Si no, lo que pueda venir en un estatuto de personal docente, lo que pueda venir, va a venir como una obligación, ¿vieron? ¿No? Hay que hacer extensión. Me están obligando a tener que salir. ¿Qué embole esto? ¿Por qué me meten esto ahora? No, la cuestión es ¿cómo hacemos que esto realmente encaje en ese plano más profundo de lo deseante? Que realmente el cientista lo haga porque lo quiere hacer, porque disfruta hacerlo. Y en ese sentido, me parece muy interesante esto, ¿no? Es decir, crear conocimiento junto con otros realmente es una riqueza impresionante. Por supuesto, hay que bancarse, hay que sostener la interpelación que eso implica, ¿no? Puede ser muy cómodo estar en un ámbito reducido donde lo que yo hago ya está como legitimado. Ese es el problema de fondo, ¿vieron? Pero de hecho, abrirse realmente al otro, en serio, a lo otro, a la otredad, como decimos los antropólogos, a los otros saberes, a las otras formas de saber de otras disciplinas, de otros saberes que no son disciplinas y demás, es de una riqueza incalculable que puede darle conocimiento, le da conocimiento efectivamente, pero un potencial impresionante para la creación de conocimiento. Y ahí es donde yo veo que está el enganche con el deseo. Realmente es un placer, es un disfrute trabajar de manera integral. Por supuesto, ahora lo vamos a ver con una frase también. Es decir, el placer y el dolor van juntos, ¿no? No caigamos en la ingenuidad de que las cosas son color de rosa. No son color de rosa. Hay discusiones muy fuertes, hay momentos en los cuales no podemos llegar a acuerdos fácilmente y los acuerdos a veces son muy transitorios. Bruno Latour, estos pensadores de los que hablábamos al principio, que vienen con esto de la caja de Pandora, como les decía yo, han ido poniendo cada vez más sobre la mesa el concepto de controversias para pensar todo esto, ¿vieron? Las controversias. Y no la búsqueda de acuerdos que cierren las cosas. El tema es cómo nosotros logramos gestionar el conflicto. Porque el conflicto siempre va a estar. No, y no está mal que esté, ¿no, verdad? La interpelación a lo que hacemos, bueno, nos fortalece también en una posición que no es dogmática, es crítica y reflexiva, crítica con nuestras propias teorías. Eso habilita un mayor enriquecimiento para la producción de conocimiento. Y que no es solamente, bueno, puede serlo, pero no solamente porque aparecen temas nuevos, inquietudes sociales, vuelvo a lo del cálculo diferencial, ¿no? Sino porque también podemos hacer teorías distintas. Porque tenemos que tener la confianza y la certeza de que el otro también tiene un potencial teórico importante. Ahí es donde está lo más radical de lo que estamos planteando, ¿no? La extensión no solamente le otorga a la investigación, ¿vieron? Temas sociales importantes, sí, pero además cómo abordarlos, ¿no? Ideas, fermentos, como decía Bá Ferreira, fermentos pensantes, semillitas, que capaz que sí, nosotros después los podemos formalizar, esas ideas las trabajamos, las vamos elaborando, le vamos dando más precisión, rigor, ¿no? Que no necesariamente otro puede hacerlo. Esa es nuestra experticia. Lo conectamos con otras investigaciones, lo ponemos a discusión con los colegas. Eso es lo específico que aportamos. Pero al mismo tiempo se da esta, como dicen ellos, esta simetría, esta horizontalidad del diálogo de saberes, en lo cual
reconozco el potencial cognoscitivo en el otro, fuera del campo científico, del campo académico en un sentido amplio. Y ahí está este tema de la co-creación de conocimiento, como yo le planteaba, como un tema que me parece central en ese sentido, ¿no? Voy a traer un par de frases de reflexiones que me parecen ricas, ¿no? Hay un psicólogo, o mejor dicho, un sociólogo clínico. La sociología clínica es una especie de subdisciplina o especificidad que se desarrolló en un grupo de gente hace ya unas décadas, que es muy interesante. Yo también me formé bastante en esa visión clínica, trabajé muchos años en Facultad de Psicología, sigo vinculado con tutorías, con investigaciones y demás. En el Lab T, en el laboratorio, tenemos varios compañeros que son docentes de la Facultad de Psicología, y ya desde el comienzo me pareció muy interesante por esta visión que les decía de poner a jugar el deseo en la producción de conocimiento, ¿no? Eugene Enríquez es uno de ellos. Esta es una ponencia que dio acá en Montevideo hace muchos años, se publicó en 1996. Miren qué interesante lo que dice, ¿no? En lo que tiene que ver con la ética. Él habla de la ética del interviniente, así es que la llama, ¿no? Bueno, plantea la existencia de varias: la ética de la convicción, de la responsabilidad y de la discusión. Vieron que tiene que ver con todo lo que hablábamos antes, ¿no? Y uno tiene ética, eso, ¿no? Por sentirse responsable, por la convicción de lo que hace, por la discusión en la que está en juego. Y Enrique suma. Estas tres formas de ética me parecieron siempre muy interesantes, pero demasiado racionales. Dejaban de lado un elemento que, a mi parecer, a mí me parece absolutamente central, es decir, la experiencia de los límites del ser humano que habla y actúa. Cada uno de nosotros hace la experiencia no solamente de conocer sus límites y su impotencia, sino igualmente de su mortalidad, ya que nosotros sabemos bien que es porque el hombre se sabe mortal que es capaz de emprender algunas cosas. Lo que quiere decir que en cada individuo existe la posibilidad de preguntarse sobre las heridas narcisísticas que él recibe. No es un tema menor, ¿eh? Quiere decir también que el individuo debe ser capaz de efectuar efectivamente el trabajo de duelo de un cierto número de ilusiones y también de confrontarse a sus tendencias autodestructivas y heterodestructivas. Pero al mismo tiempo, en la ética de la finitud, hay esa idea de un pensamiento que se crea continuamente y del placer del pensamiento. Es decir, que hay esa idea de aceptar que sufrimiento y placer están mezclados siempre. Esto para mí es muy importante y lo traigo justamente porque ese trabajo en el terreno, ese salir de la zona de confort, ¿verdad? Eso que muchas veces identificamos como hacer extensión, nos enfrenta a esta realidad, a la realidad de nuestra finitud, de sabernos limitados en energía, en tiempo, en capacidades, en tener la ilusión de querer hacer grandes cosas en los proyectos y después enfrentarnos a la realidad y decir, ¡pah! Está difícil esto, ¿eh? ¿Hasta dónde podré llegar? Y bueno, para la decana eso, ¿no? Ni hablar, ¿no? ¿Verdad? Día a día lo que es, exactamente, ¿no? Y bueno, y es muy importante incorporar esto en la producción de conocimiento. No es ajeno, ¿vieron? Yo creo que por ahí es donde también vale la pena insistir, entender que lo ético no es ajeno a lo epistemológico, ¿no? Sino que está atravesándolo, ¿vieron? Porque tiene que ver con esa manera de relacionarme conmigo mismo, con los demás, con el mundo, y son las coordenadas existenciales que están determinando lo que yo pueda proyectar y realizar, y después reconstruir racionalmente, es decir, ¿qué terminó pasando? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, aprendamos de la experiencia y recuperar esos aprendizajes. Y esto es muy importante para eso, para no frustrarse, no sentirse frustrado, porque muchas veces todo esto que es, como decía el corrector, más laburo, es más trabajo que la visión cómoda, ¿no? De quedarte en la zona de confort. Bueno,
es un riesgo. Y como toda experiencia hay ensayo y error, ¿no? Para aprender, hablando del método científico. Y muchos espacios de formación integral y muchas experiencias integrales pueden llegar a dar como resultado, bueno, la sensación de que se estuvo tanteando, se estuvo ensayando, pero que hay muchas cosas que ajustar, ¿no? Que en realidad hacerlo de esta manera, bueno, generó algunos aprendizajes, pero se puede hacer de otra manera. Perfecto, así es como se trabaja. No puede dar inmediata y automáticamente solo buenos resultados. Eso es muy importante para sostener con fuerza la integralidad como un gran movimiento colectivo y no aparcarlo, ¿entienden? No frustrarse rápidamente y decir, esto la verdad que insume tanto que mejor creo que se mantiene esa idea, y en ese sentido yo discrepo a lo que se llegó. Discrepo a que se tenga que elegir entre las funciones, ¿entienden? A que se las ponga a la par. Porque para mí remiten a cuestiones distintas, a órdenes distintos de la realidad. Cuando hablamos de investigación, para mí hablamos de creación de conocimiento, en el amplio sentido, como decía el rector, arte, ciencias, ciencias humanas y sociales, pensamiento en el caso de la filosofía. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de procesos de aprendizaje, no necesariamente, ¿no? Y cuando hablamos de extensión, que es todo un debate, seguir usando el término extensión, por lo que connota y por lo que denota, yo creo que estamos ante la pregunta por esto, por el compartir, por el hecho de con quién hacemos juntos, con quiénes hacemos lo que hacemos. Entonces, hay una especie de topología de la integralidad, no están las cosas en el mismo plano, no son equiparables. ¿No? En el nuevo estatuto, aquellos que tienen menos de 30 horas tienen que elegir entre 2 de las 3 funciones. Imaginen lo que eso puede llegar a generar. Yo, particularmente, me parece que eso puede ser muy contraproducente. Por ejemplo, enseñanza hacemos todos. Hay que elegir entre extensión e investigación. Eso es terrible. Dejan de investigar. ¿Y qué extensión hacemos sin investigación? Sin que haya esta co-creación de conocimiento. ¿Por qué? Porque se trata de cosas, como les digo, diferentes. Nuestra estructura institucional plantea estas 3 funciones, 3 prorrectorías, ¿no? Cada una en relación a esto, miren hasta dónde llega. Entonces, claro, son cosas que están consolidadas, incluso hay perfiles determinados, ¿no? Incluso se habla de yo soy extensionista. ¿Vieron? Han oído hablar, ¿no? Es decir, hay una identidad sobre eso. Llega a ese nivel, ¿no? Antropológicamente hablando. Para mí se trata de pensarnos entonces no como posiciones fijas, sino como diferentes dimensiones que están íntimamente vinculadas y que nosotros deberíamos intentar potenciar esos vínculos, generando que dispositivos integrales como los CEFI, dispositivos, diseñando esos dispositivos para maximizar lo que se genera en los 3 sentidos, en la creación de conocimiento, en los procesos de aprendizaje y de manera compartida, ¿no? Una investigación deviene en enseñanza cuando parte de la necesidad de pensarse y disponerse como un proceso de aprendizaje, en diálogo con los objetos y seres estudiados, como entre quienes estudian a los mismos. Deviene a su vez en extensión si este proceso investigativo se despliega en un medio más extenso que el de los especialistas, donde los sujetos y las fuerzas sociales en general participan activamente en la construcción del conocimiento y en su utilización, al mismo tiempo o en diferentes fases. Un conjunto de prácticas catalogadas como de extensión devienen en investigación cuando hacen intervenir un proceso de creación de conocimiento dentro de sus dispositivos de acción, y puede ser de enseñanza si la transmisión y adquisición de saberes y prácticas viene a complementar las tareas antes señaladas, y unas prácticas catalogadas como de enseñanza devienen en investigativas y de extensión si las puestas en juego, transmisión y uso de los conocimientos conllevan una exploración, aunque sea preliminar, porque es un semestre, en el grado, ¿no? Según el contexto, finitamente pensado,
pero que se da una exploración, que sea preliminar, que pone en crisis dichos elementos y que vuelve a poner en uso en tanto herramientas de creación de conocimiento, así como se realiza más allá de los espacios habitualmente restringidos de la llamada educación formal. Esto está en ese texto que salió publicado a partir de esas charlas, Crear, Aprender y Compartir, ¿no? Apuntes epistemológicos sobre la integralidad. Y eso me lleva a estas consideraciones finales, ¿no? Tenía más para compartir con ustedes, pero como siempre el tiempo es tirano, como dicen en televisión. Así que bueno, van principalmente en este sentido, ¿verdad? En unas consideraciones finales para una ciencia abierta, como se utiliza el término, no solamente pensando en el acceso a los recursos, como a veces se lo usa de manera restringida, sino en esta idea de una ciencia puesta en este marco de la integralidad. Y uno de esos elementos tiene que ver con esto, ¿no? En el 2019 estuvimos en FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, trabajando particularmente con su unidad, que allá están juntas, ¿no? Unidad de Investigación y Extensión. Son una sola, no enseñanza. ¿Vieron? Cada uno no es un dato menor, ¿no? Trabajando sobre los equipos docentes y sus jefes, y viendo cómo trabajarlos y demás. Y ahí justamente trabajamos esto, el dispositivo como tema, el dispositivo integral, cómo se lo diseña, cómo juega la creación de conocimiento, la investigación, los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La enseñanza, y con quién es el que se comparte eso, y qué etapas y qué dimensiones la expresión. Y ahí ir viendo entonces qué se crea, qué se aprende y con quiénes se comparte para tratar de ver cómo se diseñan los dispositivos. Y siempre en acción, no en abstracto, otra vez volver al mundo de las ideas platónicas, de la teoría del fin, sino en ejecución, en uso. Los dispositivos en acción, ¿verdad? Y yo creo que por ahí es por donde hay que seguir avanzando, ¿no? Seguir afinando estos dispositivos, siempre entendiéndolos como prácticas, como puestas en uso, ¿no? ¿Verdad? Y la co-creación de conocimiento, entonces, insisto, puede ser una de las claves más interesantes, porque atañe directamente a ese núcleo duro que es como lo más sagrado que podemos tener, ¿no? Que es ese conocimiento científico, cómo se lo crea. La difusión de sus resultados no parece tener mucho problema, ¿no? El difusionismo no parece tan complicado. El problema es realmente meterse en el laboratorio de la creación del conocimiento.